Hola y bienvenidos a otro vídeo. ¿Alguna vez queriendo hacer un rótulo o texto llamativo has pensado en hacerlo como si fuese un letrero de neón, pero quisieras que se viese realista? Pues hoy en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer tus carteles o rótulos de neón con GIMP. Usaré esta foto de archivo gratuita que encontré en Pexels, pero seguro que podrás encontrar muchas más parecidas o como a ti más te interese para tus proyectos. Es recomendable de todas formas que la descargues en alta resolución, es decir, a buen tamaño. ¿Ya la tienes? Bien, pues vamos al grano. Voy a comenzar aquí creando un nuevo documento, lo cual, por supuesto, puedo hacer pulsando Control N en el teclado. Y elegiré 1920 por 1080 y simplemente haz clic en OK. Por defecto se rellenará con nuestro color de fondo, que para mí es blanco. Voy a hacer clic y arrastrar el color negro a mi fondo y eso nos dará un bonito fondo negro. A continuación voy a seleccionar la herramienta de texto pulsando la tecla T en el teclado. O puedes simplemente hacer clic en el icono aquí en la caja de herramientas. Y aquí para la fuente. Voy a configurar esto en Bourbon Grotesque. ¿Por qué lo nombraron así? No lo sé. Pero esta es una fuente gratuita. El tamaño que le voy a dar aproximadamente es de 425. También voy a invertir los colores aquí para que el blanco sea el color del primer plano. Eso cambiará el color de mi texto. Así que ahora voy a hacer clic en mi composición y voy a escribir GIMP. Por supuesto puedes ajustar el tamaño de la fuente desde aquí si lo deseas. Vamos entonces a capa, recortar el contenido y eso recortará el tamaño de la capa. Ahora voy a presionar la tecla Q en el teclado para seleccionar la herramienta de alineación. Haz clic en esta capa para ver esos pequeños cuadrados aquí en la esquina. Ves aquí a relativo a la imagen y solo alinea al centro. Hice clic en ambos, alinear centro horizontal y alinear centro vertical, y así ya lo tenemos centrado. Lo siguiente que quiero hacer es añadir un trazo a este texto, que va a ser básicamente la base de nuestro efecto de texto neón. Así que lo que voy a hacer es primero venir aquí y hacer clic para crear una nueva capa. Y lo llamaré trazo. Vamos a comprobar que el relleno sea de transparencia y hacer clic en aceptar. A continuación lo que haré es Alt más clic en la capa de texto de GIMP. Eso me va a crear una selección del contorno de las letras. Si eso no funcionó, haz clic derecho en la capa de texto y ves a Transparencia, a Selección. Y luego asegúrate de hacer clic de nuevo en la capa de trazo. A continuación voy a ir a la pestaña Rutas y sus diálogos que pueden estar en ubicaciones diferentes. Abriré la pestaña y simplemente haré clic en Convertir trayectoria en selección. Ahora tenemos una selección alrededor del texto y volveré a la capa de trazo. Nos vamos a selección y elegimos nada para deseleccionar. Ahora si nos vamos a la capa de rutas, desactivando el ojito, veréis que podemos hacer aparecer o desaparecer la ruta que se marca como una línea roja. Simplemente teniendo esa capa seleccionada, vamos a duplicarla y desactivamos la vista de la capa original. Ahora, teniendo la nueva capa seleccionada, vamos a escoger nuestra herramienta de rutas. Y clicando justamente en la línea roja de nuestra ruta, se nos marcarán los tiradores de la misma. Con control y la rueda del ratón haremos zoom para poder trabajar mejor. Hemos desactivado el ojito de la capa de texto para ver mejor nuestra ruta. Ahora para crear puntos nuevos solo debemos acercarnos a la línea de la ruta y pulsar la tecla Control, con lo cual veremos en el puntero se nos aparece un signo más. Solo debemos clicar entonces y se nos creará ese nuevo. Crearemos otro con una cierta separación. El siguiente paso será acercarnos al tramo que queda entre esos dos nuevos puntos y pulsando Shift más Control nos aparecerá en el cursor el signo menos. Si clicamos entonces desaparecerá ese tramo de la ruta. Vamos a ir haciendo estos tramos sin ruta en varios puntos,
lo que nos dará la simulación de los cortes que suelen ser normales en los letreros de neón. Una vez lo tengamos, me voy a utilizar cualquier herramienta para que se desactiven los puntos de la ruta. Escogemos de nuevo nuestra herramienta de rutas y podréis ver que sus propiedades tenemos un botón que pone trazar ruta. Pero vamos a hacerlo por otro método. Si nos vamos a la pestaña de rutas, veremos en la parte de abajo varios iconos nuevos. En uno de ellos veréis que pone pintar a lo largo de la ruta. Si le clicamos, se nos abrirá una ventana donde podréis escoger que el trazo de la línea sea de color sólido, el grosor de la línea y otras características. Yo voy a dejarlo con un color sólido y de grosor voy a ponerle unos 15 píxeles. En estilo de línea podéis poner que las uniones sean curvas y las terminaciones redondeadas, así quedará más realista. Pero antes de darle vamos a escoger nuestro color de primer plano. En mi caso, un color fucsia, pero los neones más vistos suelen ser de este color o rojos o verdes. De nuevo me voy a la pestaña de capas y voy a crear una nueva capa por encima de la actual. La renombro como trazo 2 y también ha de ser transparente. Vamos de nuevo a la capa de ruta y nos aseguramos de que siga seleccionada la capa que hicimos de ruta anterior. Ahora volvemos a hacer un trazado de ruta, pero en esta ocasión le ponemos solo un grueso de 5 o 6 de color blanco. Ahora vamos a duplicar la capa de trazo original y la pondremos por debajo de esta. Nos iremos a filtros, difuminar y escogemos difuminado gaussiano. Le aumentamos el valor de difumino entre 15 y 18. Creo que esa medida estará bien. El siguiente paso será irnos a Archivo, abrir como capa y buscar nuestro archivo de la pared de ladrillo o el fondo que vosotros queráis. Bajaremos esa capa por encima de la capa de fondo, es decir, la capa negra. Le bajamos su opacidad para que dé la sensación de ser de noche, que es como solemos ver siempre los neones. Ahora vamos a crear otra capa por encima de la imagen de la pared, pero será transparente y la vamos a nombrar como luz de neón. Voy a coger ahora la herramienta de pincel y le pondré un tamaño prácticamente igual que el grosor del texto. Escogeremos el mismo color del neón y pintaremos toda la zona que se vea afectada por el cartel de neón. Después nos iremos al modo de fusión de la capa y la cambiaremos a solapar. Si queréis aún podemos retocar un poco la zona afectada por el color. Esta misma capa la vamos a duplicar, pero la pondremos por debajo. Le cambiaremos el modo de fusión a tono HSV y bajaremos la opacidad sobre la mitad más o menos. Solo nos quedará hacer un efecto de viñeteado oscureciendo los bordes de la imagen. Lo conseguiremos buscando una herramienta que se llama añadir viñeta. Para buscarla pulsamos Shift y la barra invertida en el teclado y nos aparecerá el buscador. Ponemos viñeta y nos aparecerán 3 herramientas diferentes. Fijaos en la que he escogido yo. Ahora se trata simplemente de jugar con los valores para dejar el centro lo más luminoso posible y oscurecer alrededor del letrero, haciendo un efecto más realista. Y ya tendríamos nuestro cartel luminoso de neón, que perfectamente podéis usar como fondos para vuestros vídeos o para cualquier otra cosa. Espero que os haya gustado y por aquí os dejaré otro vídeo sobre GIMP para que sigáis aprendiendo sobre el potencial de este magnífico programa. Nos vemos en el próximo. Un saludo amigos, chao.